México posrevolucionario fue un periodo caracterizado por múltiples cambios políticos, económicos y sociales. Comenzó después de la promulgación de la Constitución de 1917 y el fin de la lucha de facciones revolucionarias. Este periodo tuvo su desenlace hasta que México decidió declararse en la condición de estado de guerra durante la Segunda Guerra Mundial en 1942. Los antecedentes de la política social se vinculan estrechamente con el concepto de justicia social, que hace que el transcurso de la revolución industrial ante la explotación de los obreros en las instalaciones industriales en el caso de México, hace que el origen de la política social sería la búsqueda permanente de la justicia social. Esto a través del hecho social hace la Revolución Mexicana. Hubo intentos de la legislación de materia agraria, laboral y social y económica, mediante la contención de precios de los alimentos durante las administraciones de Madero, Carranza, entre otros. No se encontraba consolidado al carecer de un marco constitucional, haciendo de las leyes secundarias y acciones del Estado muchas veces improvisadas, insuficientes y carentes de una base jurídica. Durante los primeros gobiernos revolucionarios hubo intentos por mejorar la educación. Por ejemplo, Madero dio prioridad en el aspecto educativo, antes que el agrario, impulsando el establecimiento de la escuela rudimentaria orientada a la enseñanza de la escritura y lectura, como también a la enseñanza de las operaciones elementales. Durante este periodo, la situación más apremiante no era la educación, sino el hambre. La escasez de alimentos, la inflación continua y los bajos salarios hacían en común escenas tristes. Continuando con la situación política. En los 20 años que duró este periodo histórico de México, hubo 6 diferentes presidentes. Algunos duraron 4 años, otros 6 o 2. México estaba en una etapa de una inestabilidad política muy grande. Álvaro Obregón fue el primer presidente del México postrevolucionario. Su presidencia duró 4 años, de 1920 a 1924. Después de eso, decidió ponerse como candidato, olvidando por todo lo que habían peleado para la no reelección. Terminó ganando, pero poco después sería asesinado. Plutarco Elías Calles fue uno de los políticos más influyentes de esta época. Fue presidente de México y creó su partido del PNR, Partido Nacional Revolucionario, que dominaría todas las elecciones de México. Hasta después de mucho tiempo llegaría el PAN, Partido Acción Nacional. Gracias a esto, Calles fue como un titiritero. Ponía y elegía a sus candidatos a su propia voluntad, y si no era conforme con ellas, los podía mover y quitar también. Más o menos así continuaría la historia hasta que Lázaro Cárdenas en 1936 expulsa del país a Calles. Situación económica. Un fenómeno reconocido en el México contemporáneo es el dominio del sector privado por los grupos económicos. Los grupos económicos contemporáneos son considerados por lo general como un fenómeno relativamente reciente. Existe evidencia de que procesos de formación de grupos estaban ya teniendo lugar en los primeros años postrevolucionarios. Situación actual social. México en el 2018 tenía más del 50% de su población total, 108 millones. En pobreza y miseria, 57 millones. Esto no se debe tanto a la crisis financiera mundial, sino a la corrupción de la clase política y a los pésimos 2 últimos gobiernos panistas. La solución es la denuncia y la participación ciudadana. Situación política actual. Actualmente México es una república federal basada en la democracia presidencial. Por mandato constitucional, el poder ejecutivo de México reside en el presente de los Estados Unidos mexicanos. El presidente es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. Cada presidente debe cumplir su sexenio, y aunque hay muchos problemas políticamente como la corrupción, en comparación como estábamos antes, creemos que sí hemos mejorado. Situación económica actual. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, su mayor socio comercial y el destino de casi el 80% de sus exportaciones. Según el FMI, se estima que el PIB creció un 6.2% en 2021, debido principalmente a un aumento significativo de las remesas y a una mejora gradual del mercado laboral
que repercutió positivamente en el consumo de los hogares. Se espera que el país siga creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo más lento, ya que el FMI prevé un crecimiento del 4% para 2022 y del 2.2% para 2023. Con el aumento de las tasas de vacunación y la mejora del mercado laboral, se espera que el consumo de los hogares sea un motor clave del crecimiento. Finalmente, tenemos la conclusión. Durante este periodo de años hubo muchos cambios políticos, sociales y económicos que se pueden reflejar en el día de hoy. Principalmente en esta época hubo muchos cambios políticos. No fue hasta Lázaro Cárdenas que se pudo crear una mejor estabilidad.